del final de este segundo decenio del siglo XXI, pues es el que da pie a que haya pues un grupo de sabios, entre comillas, donde están ciertos científicos que se dedican de hecho a influir poderosamente en el devenir de la sociedad. Y hay otros que estamos aquí pues de receptores pasivos, pues viéndolas venir muchas veces y sin tener una capacidad intelectual de, bueno, pues no de respuesta al modo radical, sino de una respuesta mesurada, una respuesta ponderada, pero sobre todo buscando un diálogo en el que haya fruto en la medida en que nos despojemos de ciertos tópicos, de ciertos estereotipos, de ciertos prejuicios también, y podamos hablar de tú a tú en los grandes temas. Y los grandes temas, por supuesto, hay uno de entre ellos que es el que tiene especial eclosión hoy, y es todo lo concerniente a la dignidad humana. Ese es el gran tema. Y la dignidad, por cierto, es una carga. Ese era su origen, el origen conceptual. Es un deber que uno tiene que acrisolar, que uno tiene que atesorar y que uno tiene también que vindicar. No es un derecho. No es una proliferación de nuevos derechos lo que me lleva a ser digno. La dignidad es sobre todo una exigencia que nace, por supuesto, de la propia persona, que está en la propia persona y que no procede de un reconocimiento estatal. En ocasiones tenemos la dependencia al aparato del Estado para que sean otros los que nos reconozcan. La dignidad ontológica no se reconoce como tal porque la dignidad ontológica se tiene por el mero hecho de ser persona. Y la dignidad moral pues sufre alteraciones en la medida en que forjamos un carácter que en ocasiones se va degradando paulatinamente hasta extremos insospechados o va creciendo poderosamente, poderosa e interiormente. Bueno, pues nosotros somos los que nos despojamos de la dignidad, porque nadie nos puede desapoderar de esa dignidad. Bueno, pues esa dignidad está en estos momentos en juego, está en estos momentos en cuestión. Algunos han querido decir que es un concepto tan intangible que no podría ni mucho menos tener un correlato práctico, y la metáfora del Círculo de Viena y su cientificismo consiguiente pues sería digamos el referente de este pensamiento. Para otros el concepto de dignidad, como equivale a decir una cosa y su contraria, pues no se sostiene por sí mismo y mejor será excluirlo del debate público. Para otros el concepto de dignidad es un concepto meramente desiderativo, es un concepto, digamos, una idea límite de vamos a actuar como si fuéramos dignos. Ahí la influencia kantiana es notable. Pues el concepto de dignidad es un prius lógico en toda argumentación, y en el momento en que se pone en cuestión, y en nuestro tiempo corremos ese riesgo, tenemos la tendencia a ir erosionando el suelo firme en el que nos apoyamos, para al final poder justificar cualquier cosa. Y ese es un grave riesgo y que afecta, por supuesto, a quienes se dedican a la actividad científica experimental de primera mano. Siguiendo al profesor San Martín, pues he querido hablar de cómo es visto el ser humano hoy por la ciencia, y apelando a lo que sucede en la primera mitad del siglo XX y sobre todo a la figura de Max Scheler, pues el profesor San Martín habla del ser humano como un ser enfermo que se enfrenta a las inclemencias de la naturaleza y que tiene que, digamos, sofocar y repeler pues los intentos de agresión que pueda sufrir por parte de la naturaleza. La naturaleza hay que aquietarla, hay que dominarla. Bueno, pues ese es uno de los graves riesgos que tenemos también hoy en las relaciones con la naturaleza, y que por muchas voces autorizadas pues hemos recibido todo tipo de advertencias. El Papa Francisco desde luego se encarga de repetirnoslo hasta la saciedad, porque nos jugamos mucho, nos jugamos el futuro de la humanidad. Y la naturaleza, más que agresora, puede ser la víctima de ciertos movimientos en falso, ciertas agresiones que han sido perpetradas con voluntad humana
digamos, de alcanzar un dominio sobre todas las cosas. ¿Y qué sucede cuando nos acercamos a la naturaleza como aprecia esa antropología, digamos, que he comentado de la primera mitad del siglo XX, de Martial? Pues nos encontramos con que frente a esa forma de concebir la naturaleza y la naturaleza, digamos, menesterosa del ser humano, aparecen otras corrientes filosóficas que sugieren que en el fondo somos egoístas y que el modo de superar todas las desviaciones o superar todas las inclemencias pues es mirar por uno mismo. Esa frase bíblica atribuida a Caín de ¿quién soy yo? ¿O acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pues es, digamos, la lucha por la supervivencia. No existe el altruismo, todo lo que existe en todo caso es un mero egoísmo camuflado, que es como decir que todas las relaciones entre las personas y entre las instituciones son relaciones transaccionales, donde yo doy en la medida en que espero recibir, si no, no estoy en condiciones de aportar. Me reservo lo mejor, porque nunca se sabe. Pues con ese tipo de estereotipos vividos en primera persona singular, pues llegamos a un escenario donde el individualismo rutilante pues campa por sus fuerzas. Y todo eso sin llegar a la metáfora y algo más que metáfora de Nietzsche a propósito de la crueldad y del disfrute en torno a la crueldad que pueden vivir en primera persona los más fuertes. Bueno, pues ahí el profesor San Martín lo que hace es recurrir a la ciencia, porque la filosofía también tiene que recurrir a la ciencia. Y el recurso a la ciencia ha de hacerse, desde luego, sin incurrir en un naturalismo sustitutivo, sino más bien en un naturalismo cooperativo. El grave riesgo del naturalismo hoy, como sabemos, es querer explicar a través de fenómenos naturales todo lo que acontece también en nuestra mente. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues por supuesto nos lleva a que el ser humano sea un ser meramente animal, quizá discretamente más evolucionado. Y por supuesto, desde esa atalaya de pensamiento, pues surge con fuerza el animalismo como una tendencia que busca generalizar derechos, porque todos somos del mismo patrón, porque todos tenemos una auténtica congruencia génica, compartimos el 98% de los genes en algunos casos respecto a ciertos animales, y particularmente ciertos primates, y por tanto la dignidad pues es un concepto que se va diluyendo. Al final se puede generalizar entre todas las especies, vamos a decir, no solo animales sino sentientes. Y luego diremos entre todas las especies naturales, y al final pues llegaremos a hablar de los seres incluso inertes. ¿Cuál es el riesgo de esta generalización abusiva? Evidentemente, pues el grave riesgo es la pérdida de los contornos claros, la pérdida del equilibrio y la pérdida de la trascendencia. Si todo vale, al final nada vale realmente. Si todo es transmisible, si todo es de todos, pues al final no valoramos lo propio. Y el profesor San Martín, y aquí conecto con la analogía de MacIntyre, a través de Sir Francis Bacon y su famoso Novum Organum. Francis Bacon fue un auténtico gran divulgador que, bueno, pues que hablaba, por supuesto, de que la ciencia estaba hecha para predecir el futuro, para controlar la naturaleza. Bueno, pues por supuesto que tenemos múltiples constataciones fácticas de la ciencia que controla y que predice el futuro. Pues las explosiones atómicas en el año 45 han sido un buen ejemplo, de las que ahora estamos pues recordando con ocasión precisamente del viaje del Papa a Japón. Y el resultado es, por supuesto, que la ciencia se convierte en técnica, y la técnica no se adapta al hombre, sino que el hombre se adapta a la técnica, y el hombre queda fagocitado por la técnica. Y esa es una realidad de riesgo en nuestro tiempo, que es que el ser humano pierda
todas sus señas de identidad y quede absolutamente subsumido en el potencial de la técnica, quede obnubilado, quede radicalmente constreñido por la técnica convertida en tecnología. ¿Y qué cabe hacer? ¿Cómo cabe responder ante este escenario? Pues el profesor San Martín aboga por defender la excepcionalidad del ser humano a través de dos capacidades que él destaca sobremanera en ese ser humano, que no es común al resto de las especies animales. Y es la capacidad de ensimismamiento, la capacidad que le lleva a reflexionar sobre sí mismo, la capacidad que le lleva a imaginar y a proyectarse en el futuro, la capacidad para revisar en torno al pasado, la capacidad de verse como en un espejo y hacer balance de una propia vida, cosa que es absolutamente inviable para cualquier animal. Y ya no es solo algo meramente, digamos, solipsista, no es algo meramente intrínseco, interior, sino es la capacidad de salir hacia afuera y de enfrentarse con el exterior, no en clave, digamos, belicista, no en clave de repeler una agresión, no en clave de sobreponerse o asumir una posición de supremacía sobre otros, sino en clave de descender al otro compadeciéndose de su vulnerabilidad y de su dependencia. Y son rasgos que podían haberse dado históricamente en el devenir del estudio que proyecta y provee la antropología filosófica, pero no ha sido la alternativa escogida. La alternativa escogida ha sido la búsqueda de la objetivización, la búsqueda de una supuesta neutralidad, la búsqueda de una peculiar, vamos a decir así, emancipación, sin pararnos a pensar en el crecimiento interior que podemos llegar a tener en la medida en que nos vertemos hacia el otro. Bueno, pues la compasión es otra de las grandes claves de nuestro tiempo, la compasión a todos los niveles, sin esperar que haya un aparato institucional, que haya instituciones que se dediquen a ello, sino algo que podemos hacer todos nosotros y que de hecho ya hacemos. Y no lo hacemos porque busquemos algo de otros, no lo hacemos instrumentalmente, no lo hacemos para sacar algún rédito, lo hacemos porque estamos constituidos genéticamente para hacerlo. De ahí que esa metáfora del gen egoísta, que todo lo explique, como decía Wilson, pues a través de un principio de supremacía respecto a una lucha titánica entre genes egoístas, pues se viene abajo. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda, por supuesto, pararnos a pensar respecto a dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y no perder ese ser acreedor a la dignidad que tenemos desde que hemos sido concebidos y que seguiremos teniendo hasta el último instante de nuestra vida. Nos encontramos, como pues todos conocéis, con un concepto cada vez más selectivo de la dignidad en lo que a inicio y final de la vida se refiere. Y para muchos es mejor no hablar de estos temas, es mejor ni siquiera mencionarlos en el debate público porque suscitan polémicas estériles. No hay esterilidad en un debate donde hay tantas vidas en juego y donde puede haber pues una eclosión de indignidad, una erosión moral muy fuerte en el momento en que programemos nuestra propia muerte y en el momento en que convirtamos ese episodio en un espectáculo. Me llama la atención pues el cine contemporáneo, como bien sabéis, y particularmente pues el film La Decisión,
pues que se presentó como el gran estreno del Festival de Cine San Sebastián de este año 2019, y donde el tema de fondo pues era, digamos, la eutanasia programada. Y lo más interesante del caso, y con un estupendo y un espectacular reparto cuya protagonista estelar era Susan Sarandon, la idea central es desdramatizar todo lo concerniente a ese último momento, que es como decir, mira, entras en la habitación donde va a yacer cadáver quien va a despedirse, o no entras, esa es una decisión tuya, pero la vida sigue su curso, y la vida de los que deciden dejar de vivir pues deja como legado que nosotros pues secundemos directamente su voluntad, no nos queda otra. Por tanto, habría que decir que la última voluntad, que en terminología de derecho de sucesiones se abre cuando ha fallecido el de cuyus, pues habría que decir que en este caso nos tenemos que fijar en la penúltima voluntad, y la penúltima sería pues el quiero morir de tal modo y rodeado de ciertas personas o en determinado lugar, etcétera, etcétera, y quiero contemplar los segundos anteriores a mi propia muerte. Esto no es de ciencia ficción, esto es una realidad que se vive o que se padece más bien en algunos países, como dirían algunos, en algunos países de nuestro entorno, y que en nuestro país pues tenemos un horizonte donde podría verse como despenalizado, como algo, bueno, pues algo normalizado, e incluso algo digno, genuinamente digno, como el paladín de la autonomía personal. Dirá Robert Spemann, que es uno de los grandes filósofos que nos ha dejado en este año 2019, que autonomía absoluta solo existe en el breve instante en el que uno pretende separarse del mundo, porque mientras que vivamos dependemos de los demás. El problema es que cuando buscamos y conseguimos esa supuesta autonomía absoluta, ya no hay reversibilidad alguna. Nos tenemos que parar a pensar entonces, y sobre todo tenemos que vislumbrar el grado de confiabilidad que tienen quienes se dedican al quehacer científico. Y Robert Spemann apunta una clave para distinguir, para discriminar quién merece confianza y quién no la merece. Y dice Robert Spemann que hay dos posiciones que no merecen ninguna confianza, también la relacionada con el quehacer científico. No merece ninguna confianza quien está dispuesto a poco, es decir, quien carece de motivación. No merece confianza quien está dispuesto a todo. Y menos confianza merece, dirá Robert Spemann, quien está dispuesto a todo y para conseguir su objetivo se vale de una comisión de sabios designada ad hoc, para que en un halo de neutralidad y de indiferencia respecto al nombre de las personas que conforman esa comisión, decidan lo que yo como representante político quiero acompañar a mi decisión como respaldo argumentativo. Eso no merece ninguna confianza. ¿Por qué? Porque las comisiones siguen leyes de dinámica de grupos que no tienen nada que ver con la verdad y con el error, con la justicia y con la injusticia. Solo se puede confiar, dirá Robert Spemann, en personas particulares que integran comisiones, no en las comisiones como tal. ¿Y en qué se puede confiar o en quién se puede confiar? Pues se puede confiar, desde luego, en quien antepone el nosotros al yo, en quien suma competencia técnica y convicciones éticas. Y dirá también Robert Spemann, en quien está dispuesto a mucho, pero no a todo. Pues creo que con esta frase se resume el acercamiento de la filosofía a la ciencia. El conducto adecuado es el de límite. La idea de límite es una idea de gran fecundidad filosófica. Es una idea que ha desarrollado a fondo precisamente Robert Spemann y que sugiere la necesidad de pararnos a pensar y centrarnos en lo que conforma una personalidad
entera fuerte. La inteligencia, la voluntad, la afectividad. Y esa personalidad fuerte va a ir madurando en la medida en que forjemos un carácter. Y ese carácter, por supuesto, requiere de esfuerzo, requiere de dedicación, de compromiso. Y requiere también, por supuesto, respaldo y ayuda por parte de los poderes públicos. Pero como entes subordinados, porque quien tiene el auténtico protagonismo son las personas individuales, las personas físicas individuales. Las personas que se asocian y que forman una sociedad civil fuerte. Y subsidiariamente estará el aparato del Estado para poder proveer y poder corregir ciertas disfuncionalidades, pero no al revés. Y por otra parte, dirá Robert Spemann, no a los gobiernos mundiales, no a los gobiernos de entes supranacionales que desvirtúan las tareas que pueden desarrollar esos gobiernos que están más próximos a la realidad y que, por supuesto, pues, a pesar de sus limitaciones también, la de ellos, están en condiciones de vislumbrar qué es lo que conviene a sus ciudadanos, a sus conciudadanos en cada momento. Para todo ello hace falta una sana reflexión y hace falta ponerse en el lugar del otro, calzarse con los zapatos que se calza el otro. Que esa metáfora de Harper Lee pues nos ayude también, desde luego, a ver al otro como una auténtica oportunidad para ejercitar nuestro mejor yo. Muchas gracias. Bueno, no sé si queréis hacer algún comentario o alguna pregunta. Pues si os parece, agradecemos a don Ginés Marco su conferencia y damos por cerrada la sesión. Muchas gracias a todos y a los que nos estáis viendo a través del streaming y seguimos adelante. Muy bien.